a todos y a todas, bienvenidas una semana más al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a David Garrote, un experto en Employer Branding, atracción de talento y además Senior HR Marketing Manager en Lidl, con el que vamos a hablar de campañas alternativas de Employer Branding y de atracción de talento. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, ¿cómo estás? Antes de nada, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. No, hombre, gracias a ti por venir. La verdad es que es un podcast que me hace especial ilusión porque creo que nos conocemos desde hace tiempo. He escuchado, he ido a algunas de tus charlas, te he escuchado muchísimas veces. Creo que eres una persona, ¿no?, que a nivel de Employer Branding y de atracción de talento suele aportar muchas ideas. Así que creo que en este podcast vamos a poder aprender muchísimo de cómo implementar campañas que nos ayuden en todo esto. Antes de empezar, eso sí, como cada semana quiero daros las gracias a vosotros, a las personas que nos estáis escuchando, por apoyar este canal. Recordad que os podéis suscribir a YouTube, podéis activar las notificaciones si estáis en Spotify y además os animo a comentar, a dar like a este vídeo también para poder participar de la conversación que vamos a tener con David. Por último, aquí en el botón, en alguno de las esquinas superiores del vídeo de YouTube, os vamos a dejar el enlace a la HR Community, ¿de acuerdo? Para que si queréis también participar con otros expertos del sector, lo podáis hacer. Así que vamos a empezar ya. Yo, David, tengo una preguntita para ti y es, bueno, es bastante sencilla, pero no quiero ponerte tampoco en un compromiso. Es a ver si recuerdas o cuál es la última campaña de Employer Branding que hayas dicho, wow, así que sea más loca. Vale, loca, yo creo que los que nos dedicamos a esto pecamos precisamente de no irnos a cosas muy locas, porque siempre estamos muy cerca del tono corporativo y a veces es difícil cruzar la frontera. Pero si no cogemos una campaña que sea reciente y nos vamos lejos, yo creo que un buen ejemplo que podríamos tener, creo que es de hace 8 o 9 años más o menos, o sea, no es reciente, que es lo que me estabas preguntando, pero nos podríamos ir al caso de aquella campaña que había hecho Heineken de The Candidate. No sé si la recuerdas, aquella que era un proceso de selección muy raro donde los candidatos iban pasando por unas pruebas que los ponían en situaciones extrañas y al final hacían una incorporación pues al que digamos que había encajado mejor con los valores de la compañía. Yo creo que es de lo más loco que se ha hecho en nuestro campo, aunque se hizo muy viral, no tengo claro si llegó a convencer o entenderse que era una campaña de employer branding o sencillamente fue una campaña que se entendió como qué cosas más chulas hace Heineken, ¿no? Totalmente, si te digo la verdad, yo no recuerdo la campaña en sí por haber participado en ella o verla en directo, pero sí que la he visto porque naturalmente estas campañas hacen mucho ruido, que es un poquito también, entiendo, el objetivo que tienen, y después esto es como un efecto bola de nieve, ¿no? Tú haces la campaña sorprende y la gente habla de ti, sales en las noticias, se publican artículos sobre tu campaña y Exacto. entiendo que esto ayuda a la rueda, ¿no?, del employer branding. ¿Crees que el preparar una campaña alternativa y además muy llamativa de atracción de talento puede ayudarte muchísimo a mejorar el employer branding? Yo creo que aquí hay que separar, y es muy importante, y a veces nos olvidamos, hay que separar cuando el objetivo es de notoriedad o de posicionamiento. Quiero decir, creo que cuando eres una compañía que es más pequeña o menos conocida, o incluso aunque seas muy grande, no eres una compañía B2C y por lo tanto no te conoce, digamos, la sociedad en su conjunto, porque no, el consumidor de a pie no conoce tu marca. Creo que ahí sí que es muy importante que el primer paso esté centrado en llamar la atención y por lo tanto conseguir ese efecto wow para que te pares y descubras algo que no conocías. Sin embargo, en compañías que digamos que todo el mundo conoce, porque consumimos sus servicios o sus productos, creo que este efecto wow o pasarnos a veces llamando la atención cuando hablamos de employer branding puede ser un arma de doble filo que hay que tener mucho cuidado porque puedes generar un overpromise sobre cómo es trabajar en una compañía, ¿no? Por hacer una campaña chulísima, que a todos nos gusta hacer campañas chulas, pero al final yo siempre lo digo, si tu empresa es un 7 sobre 10 para trabajar y tú haces una campaña en la que apareces un 9 sobre 10, cuando hagas las incorporaciones que toques, la percepción de ese talento que has incorporado en tu compañía va a ser de que eres un 4 sobre 10, ¿no? Porque se va a sentir estafado. Entonces, creo que hay que tener cuidado con buscar ese wow en las campañas de employer branding en según qué ocasiones. Creo que has dado con una de las claves o uno de los problemas
que la gente no suele tener en cuenta cuando se habla de employer branding, y es que el employer branding está muy bien, todos queremos tener un buen employer branding, pero cuando haces algunas campañas que tienen resultados mejores de los que tú esperabas, puedes marcar unas expectativas muy por encima de las que realmente después el candidato se va a encontrar cuando entre a tu organización, y que se lleve un fiasco. Y esto a la larga afecta, ¿no?, también a tu employer branding. Claro, a la larga, a la corta, o sea, al final, bueno, esto podríamos estar hablando de employer branding como en general hoy en día de publicidad, ¿no? Porque hay, digamos que se ha democratizado tanto el acceso a poder hacer publicidad con todo el ecosistema digital, donde ya no solo está al alcance de los grandes anunciantes entrar en televisión con los costes que esto conlleva, sino que, bueno, prácticamente cualquier marca con presupuestos mucho más ajustados pueden promocionarse. Estamos rodeados de anuncios por todos lados y la credibilidad cada vez es un valor que las audiencias, digamos, que le dan mayor importancia. Entonces, qué menos, además, que cuando hablamos de employer branding, que esto podríamos hacerlo hacia consumidor también, esta reflexión, pero cuando hablamos de employer branding, que es algo tan importante como dónde vas a pasar unas 40 horas semanales de tu vida en función del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y dónde vas a... gente a la que vas a ver más que a tu propia familia, que menos que ser transparentes y digamos que no lanzar mensajes engañosos a la audiencia. 100%, ¿eh? O sea, ser transparente, ser 100% real es una de las claves si lo que quieres es transmitir, o bueno, por lo menos que tu estrategia sea sólida y no te afecte a la larga. La siguiente pregunta que tengo está muy relacionada con la primera, y es a ver si recuerdas alguna otra campaña que esté enfocada a atraer talento, que hayas pensado, wow, qué bien lo ha hecho esta compañía. Mira, aquí de nuevo querría separar, ¿no?, en dos conceptos que creo que es importante. Si me pongo a veces muy teórico, tú me cortas, No, Jaime? no, está bien, Pero creo está que es bien. importante separar en cuando hacemos campañas muy orientadas a la performance, es decir, tengo una necesidad de reclutamiento inmediata, tengo que hacer este mes X número de incorporaciones, que cuando hacemos campañas de imagen, que como tú bien sabes, tienen una orientación más medio-largo placista, donde estamos hablando de un posicionamiento de cómo es esa compañía para trabajar. Entonces, si nos centramos en la parte de performance, de reclutamiento a corto plazo, al final yo creo que aquí sí que todo lo que es la parte del contenido, de que te llame la atención y demás, cobra menos importancia, porque en el fondo estás acudiendo, es casi como un spam, ¿no? Estás acudiendo a una audiencia que puede estar interesada en cambiar de compañía o en encontrar un trabajo, y tú lo que necesitas es que sepan que tú en este momento estás buscando, digamos, que nuevas incorporaciones. Entonces aquí creo que es menos interesante entrar a profundizar en desentrañar una campaña. Sin embargo, cuando hablamos de la parte de posicionamiento, que son más las tripas, ¿no?, del employer branding, a mí personalmente, y aunque suenen a cliché, creo que hay dos compañías que es muy interesante mirar a nivel global. Podríamos hablar de más, pero creo que hay dos que es muy interesante mirar por dos cosas muy concretas, o yo intento fijarme. Una es Netflix y la otra es Google. Son dos topicazos, ¿vale? Pero Netflix, ¿por qué? Porque tienen muy claros, al menos al intentar posicionar su marca, que trabajan en base a dos valores, autonomía y responsabilidad. Yo además, digamos que comparto esta manera de entender cómo es el trabajo. Es decir, oye, tú vas a tener libertad, freedom and responsibility hablan ellos, tú vas a tener libertad para poder hacer lo que consideres que debe de ser, pero vas a tener la responsabilidad. Si sale bien es tu responsabilidad, si sale mal es tu responsabilidad. Si sale bien te premio, si sale mal, pues entonces obviamente no lo escondas, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de Netflix es que producen una barbaridad de contenidos audiovisuales para reforzar la marca. Es esperable de un gigante audiovisual como es Netflix, lo tienen más fácil que otras compañías que no se dedican a esto, pero producen una barbaridad de contenidos audiovisuales. En ocasiones, a mí personalmente, yo veo las piezas y pienso, de Netflix me esperaría más, ¿no? Porque al final eres una empresa que se dedica a esto, me esperaría que las piezas estuvieran más logradas, pero nunca fallan en que de los cientos o las miles de piezas que generan, siempre están de fondo estos dos valores que son los que quieren posicionar. Entonces, pese a que yo pueda ver sus acciones o sus campañas y pensar, esta pieza yo lo hubiera hecho de esta forma, esta lo hubiera hecho de esta otra, yo tengo interiorizadísimo que Netflix es freedom and responsibility. Entonces, al final estamos hablando de un principio básico de la comunicación, como es la repetición, que Netflix lo trabaja muy bien. Entonces, por eso creo que hay que fijarse en Netflix más que por las piezas o las campañas, sino porque trabaja en la repetición. Y en el caso de Google, porque son los padres al final del posicionamiento de la marca empleadora. Es la compañía que ha sido top one durante muchísimos años y sigue siéndolo en muchísimos países como lugar escogido para trabajar. Y para mí la magia de Google está en cómo lo hacen de una manera
sutil, es decir, empiezan por tratar de garantizar que las políticas se ajusten a lo que la audiencia necesita, es decir, se centran en su producto, que en este caso es que Google sea un buen lugar para trabajar, pero luego no te hacen grandes campañas, es decir, no ves grandes campañas de posicionamiento de Google como lugar donde trabajar, tampoco lo necesitan, pero hacen cosas que refuerzan este mensaje, como por ejemplo, y es otro topicazo y un clásico, pero un libro que si la gente que nos está escuchando no ha leído debería de leer, que es el mitiquísimo Work Rules de Laszlo Bock, ex VP de Recursos Humanos de Google durante precisamente todos los años donde Google hizo la gran expansión de 5.000 empleados a 50.000, si no me equivoco, donde desengrana todas las políticas laborales de Google y cómo es trabajar en Google, pero desde una perspectiva muy científica, o sea, no como el típico libro que te dice pon lámparas de lava en tus oficinas, sino que se baja muy al detalle y la evidencia. Y creo que son dos empresas a las que hay que mirar en este campo, aunque sean dos clichés. Me gusta, bueno, me gustan varias cosas. Me gusta porque a pesar de que has cogido dos empresas muy grandes y tecnológicas, son dos empresas que tienen culturas muy diferentes entre ellas. Aunque desde fuera nos pueda parecer bueno, tal vez sean parecidas, es que bueno, como dices tú, hay alguien aquí que se haya leído el libro que comentas o hay alguien que se haya leído el libro de No hay reglas, verá que las dos culturas son totalmente diferentes, no tienen nada que ver y estamos hablando de dos organizaciones que han sabido transmitir muy bien a los candidatos y a los empleados cómo es su empresa. Así que creo que son dos ejemplos muy buenos. Es que de hecho, aunque insistan que son dos clichés... Dime, perdón. Sí. No, decía que aunque insistan que son dos clichés, yo creo que... Sí, vamos con un poquito de delay y por eso a veces nos pisamos. Pero aunque sean dos clichés, yo creo que es importante fijarse precisamente en dos empresas de las que se habla mucho en esto e ir al trasfondo del porqué. Y las dos cosas que hemos comentado, no hace falta ser muy grandes ni tener un gran presupuesto para aplicar. O sea, el tema de la repetición en el caso de Netflix, no necesitas hacer la gran inversión audiovisual que ellos hacen para poder trabajar sobre esto. O en el caso de Google, el predicar desde el ejemplo, por decirlo de alguna manera, tampoco necesitas muy grande, porque hablamos al final de repetición y transparencia, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y eso cualquier empresa se lo puede bajar a su visión estratégica y a partir de aquí ya desarrollar acciones, ¿no? Y uno de los temas que has comentado que me parece muy importante y que creo que poca gente, es muy obvio, pero creo que poca gente lo pone en práctica, y lo has dicho al principio, es decir, ostras, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Porque has dicho, separo entre campañas que van a performance y campañas que van a notoriedad de marca, a mejorar la imagen, etc. Entonces, aquí lo que veo importante hemos de definir qué objetivos tenemos. Y hay muchas veces que decimos, vamos a mejorar nuestro employer branding, pero no definimos por qué o qué queremos mejorar, claro, qué aspecto de nuestro employer branding. No sé si lo has notado tú cuando hablas con empresas en el mercado. Sí, totalmente. De hecho, es uno de los temas donde yo siempre digo que recursos humanos en general, no solo en áreas de talent acquisition, sino que recursos humanos en general históricamente ha tenido deberes pendientes, aunque creo que como sector, y me alegro mucho, el sector se está poniendo las pilas al respecto, que es todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, con la atribución, con la medición, con los datos, con los cuadros de mando, porque al final... Obviamente, en muchas compañías, no es culpa de los equipos, en muchas compañías recursos humanos es percibido como un proveedor de servicios internos, donde al final, digamos que recibes peticiones de otras áreas y tú vas ejecutando. Entonces no tienes tanta necesidad de plasmar, digamos, que una medición objetiva de los resultados, ¿no? Pero en el caso concreto de este tipo de campañas, claro, es muy importante determinar, como tú bien dices, para qué haces las cosas y qué resultados esperas obtener. Y para ahí yo creo que lo primero es separar, ¿no? ¿Estamos trabajando en el corto plazo o en el medio largo? Y ahí hablamos pues de performance o de branding, como haríamos en marketing hacia el consumidor, como tú bien sabes. Sí, sí. Yo una de las campañas, y a ver qué te parece, que he visto últimamente, que más me han gustado de Employer Branding, y también para poner un ejemplo más local español, es el caso de Desigual. Y bueno, para todos los que estéis en el podcast, os dejamos aquí el enlace porque con David hemos comentado 3 campañas que hemos considerado que eran interesantes comentar de Employer Branding y de atracción de talento, que están en otros vídeos, así que si estáis en Spotify tenéis que ir a YouTube. Pero es el caso de Desigual. Desigual, como ya te habrás enterado en los últimos meses, lleva constantemente haciendo una campaña de public relations de comunicar una de sus iniciativas, que era reducir la jornada laboral de 5 días
a 4. Llevar la votación, se lleva a votación, el 86% de los empleados votaron que sí y finalmente se ha aprobado y se ha implementado. ¿Qué me ha gustado? Que Desigual ha estado comunicando constantemente todo esto hacia el exterior y esto ha mejorado la percepción del mercado laboral sobre Desigual. Claro. Bueno, aquí yo creo que seguramente si pudiéramos meternos en las tripas de Desigual y hablar con todas las personas que han estado involucradas en algo tan complejo como es generar una política en la cual la jornada laboral se reduce, ¿vale? Y por lo tanto y hay que llevarlo a acuerdo y esto requiere pues de negociaciones sindicales, de negociaciones con los comités, de verlo con las áreas de negocio. Quiero decir, esto para la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor tenga una visión muy centrada en la parte de atracción de talento, ¿no? Como nos puede pasar de decir, claro, es que si yo mejoro las condiciones, esto me va a ayudar a atraer más, ya, pero a veces algunos cambios en los beneficios o en las políticas laborales son muy complejos de llevar a cabo, ¿no? Pero si pudiéramos meternos en las tripas, yo creo, no tengo información porque no he hablado con nadie de Desigual al respecto, pero yo creo que podríamos ver que toda la parte de la reducción de la jornada probablemente se deba, igual estoy equivocado, pero probablemente se deba a factores que no tienen que ver tan directamente con la atracción, sino que hayan tenido que ver con otros motivos, los que sean, por una percepción interna de engagement, de clima, de cultura, por una apuesta a nivel global de la compañía por ir a este tipo de modelos. ¿Vale? Que puede ser, quizás estoy equivocado y tiene que ver únicamente y exclusivamente con la atracción, ¿vale? Pero puede ser que tenga que ver con otros factores, pero han sido muy acertados, como tú bien dices, a la hora de ponerlo en valor. Dices, oye, no siempre vas a poder cambiar las políticas de tu compañía para ser más atractivo en atraer, ¿vale? Que es lo que nos gustaría a todos los que nos dedicamos a employer branding, decir, vale, voy a cambiar esto, esto y esto y con esto paso a ser súper atractivo. Esto es la carta de los Reyes Magos. Pero han sido muy acertados en decir, hey, esto que está pasando es una carta que yo puedo jugar para dar un golpe en el tablero porque además es revolucionario. Es decir, no es como comunicar algo que hace mucha gente, es revolucionario. Y entonces han sabido aprovechar la oportunidad para comunicarlo, que además estoy seguro de que aquí hay muchos equipos implicados. Estará comunicación externa, estará probablemente también recursos humanos. Quiero decir, no creo que sea una acción de employer branding en sí misma, sino que también es una acción de comunicación corporativa, etcétera y demás, ¿no? Creo que aquí se mezclarán muchos factores. Estoy de acuerdo. ¿Qué resultados crees que puede tener una organización cuando pone en marcha campañas como la de Desigual, como las que comentabas de Netflix o Google? En el corto, lo esperable y lo deseable sería, por simplificarlo mucho, un ahorro de costes que se puede explicar a través de ahorros de tiempo de selección, mejora de la quality of hire, de la calidad de la contratación que realizas, ahorro en canales, ahorro en externalización de servicios como podría ser headhunting, etcétera, ¿vale? O sea, a corto un ahorro de costes. Traducido pues, a la serie de KPIs que puedas justificar que la inversión que estás realizando, que esto es algo que muchas veces la gente que se dedica a esto se olvida de hacer, decir, oye, ¿cuánto dinero me voy a gastar? Esto nunca debe de ser un gasto, siempre debe de ser una inversión porque va a tener un retorno, siempre poner el foco en el retorno y ser capaz de justificar, si yo me gasto X, estoy obteniendo de beneficio X más Y, que obviamente no eres un área de ventas y por lo tanto no vas a obtener X más Y de beneficio en venta de producto, pero tienes que ser capaz de explicarlo en clave de aumento de la retención, reducción de tiempos de selección, reducción de servicios externalizados, en la clave que sea, a corto tienes que esperar esto. Que además aquí es cuando hablamos sobre todo de esa pata más de performance que decíamos antes, de lanzar campañas, digamos que muy de outbound, ¿no? Campañas muy orientadas a un beneficio más inmediato. A largo ya podemos empezar a mezclar más cosas que no tienen que ver solo con esto, ¿vale? Hay una parte que por supuesto sigue teniendo que ver con esto y además si tú te dedicas solo a hacer campañas a corto vas a quemar muy rápido a tu audiencia y no te va a servir de nada porque son balas que puedes jugar cada X tiempo pero que no llegan por sí mismas. Entonces obviamente a largo tienes una inversión en la reputación de tu compañía como lugar donde trabajar, que si haces las cosas bien debería ayudarte a tener pues cada vez más candidaturas de más calidad, incorporaciones en la compañía que tengan una menor rotación temprana, es decir, todo esto que se sigue traduciendo en ahorro de costes, pero podemos empezar a meter en la variable cosas que no tienen que ver tan directamente con recursos humanos, como el hecho de que una compañía tenga una buena reputación como lugar en el que trabajar, tenga una buena employer brand, también mejora la percepción que, por ejemplo, tienen los consumidores y que tienen los clientes sobre una marca. No es lo mismo, digamos, que ir a comprar una serie de servicios en una empresa que tú sabes que trata muy bien a sus trabajadores que en una empresa que trata muy mal a sus trabajadores. Nunca va a ser una variable decisiva, ¿vale? Porque el consumidor
se mueve principalmente pues, por el precio y la calidad del servicio, ¿vale? Pero también pesa y en caso de duda ayuda a desempatar. Y, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de B2B, a mí se me va mucho la cabeza B2C cuando hablamos sobre consumidor final, pero cuando hablamos de B2B en empresas de servicios, esto también pesa. Y, de hecho, a mí me pasa. A la hora yo de buscar una compañía en la cual externalizar algún servicio, a mí me influye el tener la percepción de que la gente que trabaja en esa compañía, una agencia, una consultora, etcétera, están a gusto, tienen una baja rotación, tienen una buena política de trabajo, porque como cliente, en términos empresariales, doy por sentado que en esa compañía se trabajará mejor, que hay menos riesgo de que los interlocutores que yo tenga rotan, de que estén desmotivados, de que hagan peor su trabajo. Son intangibles que a partir del medio o largo plazo, pues también puedes empezar a percibir, ¿no? Y de esto nos olvidamos muchas veces, de pensar cómo lo que yo hago suma al negocio por encima de mis propios objetivos que tengo en este caso desde recursos humanos. Creo que has dado con otra de las claves y es más, hay estudios que respaldan lo que dicen. Hay algún estudio que leí hace tiempo que decía que las empresas con mejor employer branding llegan a facturar hasta un 8% más, por lo que vemos que naturalmente la manera en cómo tratas a tus empleados y a tus candidatos es parte de la propuesta de valor a tus clientes, a tus consumidores, porque la manera en cómo te perciben afecta, o sea, la manera en cómo perciben, cómo tratas a tus empleados, afecta a la manera en cómo perciben a toda tu marca. Por lo que naturalmente afecta después también directamente a las ventas. Y una cosa, David, ya que estamos en el tema de campañas alternativas, ¿qué más alternativo hoy en día que porque nos estamos centrando todos en el canal online, ¿no? Pues que si Instagram, que si Facebook, ahora voy a montar una campaña en vídeo de no sé qué, de no sé cuántos, y todo lo transmito a través de canales digitales, porque naturalmente es los canales donde ahora mismo se están centrando todas las inversiones en employer branding. Pero, ¿y los canales offline? ¿Pueden ser una buena alternativa ahora mismo donde casi no hay competencia? Da para una reflexión profunda, ¿eh? Y tengo además pensamientos encontrados y además basados en experiencia propia, ¿vale? Yo creo que más que el canal offline, como tradicionalmente lo hemos entendido, sea una oportunidad, que no estoy de acuerdo con ello, porque al final el canal offline, sobre todo por un tema de retorno, ¿vale? Es decir, es un canal que si quieres llegar al mismo volumen de audiencia que a través de medios digitales es mucho más caro. Entonces eso ya hace que aunque pueda ser más impactante, que estoy de acuerdo, ¿no? De que ahora que está tan saturado lo virtual, el canal offline puede ser más impactante en la audiencia. Para llegar a tener los números que tendrías en el canal online, vas a tener que realizar una inversión económica mucho más fuerte. Entonces, normalmente en términos de selección no sale rentable, ¿vale? Normalmente. Habría que ver casos, vale. Pero me parece que en términos de selección, donde no es lo mismo que aprovechar... Si estuviéramos hablando de aprovechar el canal offline sobre consumidor, me parece que el debate sería todavía más interesante porque el retorno económico es más directo. Pero por temas de coste-beneficio... para grandes acciones al menos, me parece que sería muy difícil, pero sí que estoy completamente de acuerdo en que no hay que olvidarse del canal offline en dos supuestos. El primero en las acciones de micromarketing, ¿vale? Es decir, si yo vamos a hablar con ejemplos muy claros de employer branding. Imaginemos que yo soy una compañía pequeña, ubicada en Barcelona, Madrid, me da igual, en La Coruña, donde sea, no me conoce nadie, es decir, si yo publico una oferta en InfoJobs, en LinkedIn, en Indeed, en mi web de empleo, etcétera, va a ser muy difícil que yo acuda o que llegue hasta mí mi audiencia objetivo, es decir, el talento que quiero captar. Pensemos, por ejemplo, en una pequeña empresa tecnológica, en una startup tecnológica de pocas personas. Si me conoce poca gente, va a ser muy difícil que lleguen hasta mí los candidatos. Pero a lo mejor resulta que yo lo que estoy buscando en este momento son perfiles junior, estudiantes en prácticas, etcétera, lo que sea. Y yo lo que debo es de acudir pues, a la universidad que tengo en mi ciudad, al centro de formación superior que tengo en mi ciudad, etcétera, y ahí puedo hacer a muy bajo coste una acción que a veces puede ser poner un cartel en los pasillos de la uni, ¿eh? Quiero decir que por muy bajo coste puedo conseguir llegar a través del canal offline en una acción micro. O dar una charla
con un súper experto que tengo dentro de mi compañía en un tema, dentro del temario de una asignatura de una universidad o de un centro de FP o lo que sea, que puede generar un impacto muy grande y que en términos de coste-beneficio, digamos que me va a salir más rentable. Pero esto tiene sentido que lo haga en lugares o en talent pools donde sé que el talento que yo busco está y lo que necesito es generar un impacto para llamar su atención, generar interés, despertar deseo por trabajar conmigo y finalmente una llamada a la acción, ¿no? Eso por un lado. Ahí creo que en el micromarketing no hay que olvidarlo porque las acciones de micromarketing son mucho más potentes normalmente que las acciones de macromarketing, algo que yo realizo sobre un territorio entero, sobre España entera, por ejemplo, al final pasa más desapercibido de según qué colectivos. Y creo que tampoco hay que olvidar el canal offline, y esto es muy importante, en lo experiencial, ¿vale? Es decir, está muy bien tener experiencias virtuales, por ejemplo, está genial que tú y yo hoy podamos estar grabando un podcast cada uno en nuestra casa, ¿vale? Y eso es algo que hace 10 años hubiéramos necesitado de un estudio de grabación, de una serie de profesionales de audio y de sonido para grabarlo, de realización, etcétera. Incrementaríamos costes, nuestras agendas serían más difíciles de coincidir. Creo que estamos en la misma ciudad, pero podría ser que estuviéramos cada uno en una parte del mundo y ni siquiera hay que invertir en desplazamientos. Quiero decir que en este caso el canal online da lugar a experiencias muy interesantes y eso te puede permitir estar haciendo entrevistas a candidatos desde lo virtual, montar charlas desde lo virtual, hacer eventos virtuales. Da mucho juego lo virtual. Pero no hay que olvidarse del offline porque en lo experiencial, al final, todo lo que suena a metaverso, ¿vale? Puede generar una cierta reactancia, ¿vale? O puede generar un poquito de, bueno, pero en el fondo yo prefiero, simplificándolo, yo prefiero bajar a tomarme 2 cañas con mis amigos al bar, ¿no? Y esto también dentro del marketing experiencial, no tomando 2 cañas, pero podemos entender que ciertas experiencias presenciales siguen teniendo un impacto emocional muy fuerte. Entonces no hay que olvidarse de en qué puntos de contacto con la marca no hay que dejar de hacer algo a través del offline, aunque yo creo que es más en el journey que puramente en la campaña. Mi opinión, ¿eh? Todo esto da lugar a debate amplio. Naturalmente, y yo también tengo una opinión respecto al tema del offline y creo que es un canal interesante para hacer ciertas campañas muy concretas, pero donde le veo más potencial es para potenciar aquellas campañas que hacemos online. Y te pongo el ejemplo y sigo con el ejemplo de Desigual. Desigual ha llevado a cabo la iniciativa que comentábamos, se aprobó, la implementan y ¿qué hacen? Bueno, pues se comunica a través de todos los medios, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero si tú te pasabas por el paseo por la playa de Barcelona, ¿de acuerdo? Al lado del hotel del W, veías un cartel en las oficinas de Desigual, pero bueno, un cartel, una lona enorme que ponía Desigual la tiene más corta. Claro, ya te llaman la atención y en letra pequeña aparece hemos reducido la jornada laboral de 5 a 4 días. Que este tipo de campañas a mí me explota la cabeza y pienso, wow, qué chulo. ¿Por qué? Porque es una acción muy concreta dentro de una campaña muy grande que te ayuda a reforzar el mensaje, que es lo que tú comentabas, repetir una y otra vez. Pero aquí yo también vi esta lona de salir a correr por la Barceloneta y fijarte, y es verdad que obviamente es una acción que es poderosa porque el copy es espectacular, ¿vale? O sea, el texto de esa acción me hubiera impactado lo mismo en Instagram que viéndolo en directo, ¿no? Porque el copy es muy bueno, me quito el sombrero para quien la haya diseñado. Pero yo me pregunto sí que la lona esté puesta en la Barceloneta, que es donde Desigual tiene sus oficinas, que además siempre han presumido mucho de tener tan bien ubicadas sus oficinas centrales, si la audiencia objetivo de esa lona somos los que pasamos por la Barceloneta y no trabajamos en Desigual, o que lo vean la propia plantilla que entra a la oficina para reforzar el mensaje de que ellos mismos pues sientan que Desigual está dándoles algo que ellos han elegido porque se ha votado, ¿no? Y que entonces Desigual les ha escuchado y un poco para reforzar ese sentimiento de pertenencia. No lo sé, pero bueno, a mí me parecería más interesante para reforzar sobre esa audiencia porque al final de la audiencia objetivo, del potencial talento a captar por Desigual, por la Barceloneta pasaremos un porcentaje ínfimo de toda la gente a la que quieren llegar, porque tienes que vivir en Barcelona y tienes que ir a la playa. Pero al final tu objetivo aquí prácticamente es el mundo entero a la hora de captar y atraer, ¿no? Entonces es un porcentaje muy pequeño. Por eso decía lo de costes-beneficios, ¿no? Porque para llegar a todo al 100% de notoriedad y de awareness de su público objetivo a través del canal físico, si su público objetivo fuera
pues la gente que quieren captar para trabajar en Desigual, la inversión en el canal offline hubiera sido enorme, porque no llegaría a componer una lona en sus propias oficinas. Si el objetivo en este caso era su audiencia interna, la gente que trabaja ahí, chapó, porque con 2 duros llegas al 100%, ¿no? No sé hacia quién iba dirigida la lona o si fue también una mezcla de, oye, alguien que se le ocurrió en la oficina y ponemos también una lona, que a veces tú sabes que estas cosas pasan, que igual no está ni muy pensado, que es como decir, y también ponemos un cartel aquí, que esto pasa a veces, ¿no? Que se hacen también las cosas a veces porque sí. Sí, sí, sí. Desde luego, no lo sabemos, tendríamos que invitar a alguien de Desigual, que no niego que no lo vayamos a Yo hacer, creo que deberías de traer a al ver qué nos podcast a explique. La alguien verdad de es que sería muy Desigual, sí. interesante. Sí, 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 sería súper interesante. David, para finalizar, tengo una pregunta para todas aquellas personas que nos estén escuchando y digan, wow, es que realmente yo, el tema del employer branding me encanta, quiero mejorar la marca empleadora, me encantaría hacer campañas que se salgan un poquito de lo habitual y de lo que viene haciendo todo el mundo. ¿Qué acciones le recomendarías a cualquier oyente para implementar en su empresa que le ayude a mejorar la atracción de candidatos o el employer branding con un presupuesto muy, muy ajustado? Mira, soy un firmísimo defensor de que el presupuesto no debería de ser un problema para trabajar este campo, pero con una doble cara, que es que tu presupuesto tienes que pelear porque vaya acorde, y acorde no quiere decir que sea igual, sino que tenga una proporción razonable con el presupuesto que se invierte en imagen en otras áreas. Me explico. Si tú eres una empresa muy chiquitita, ¿vale? Pensemos un negocio, una startup que no está invirtiendo millones y millones y millones de euros en publicidad, ¿vale? Tiene toda la lógica del mundo. Bueno, quien dice startup dice cualquier otro tipo de negocio, pero que en general no tienes 60 millones de inversión en publicidad al año, por ejemplo. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que realices acciones low cost, y podemos pensar ahora en algunos ejemplos, porque va acorde a tu imagen de marca, ¿vale? Porque al final tú no estás invirtiendo muchísimo dinero por un lado en imagen y muy poco por otro. El problema está, y por eso digo lo de que hay que pelear los presupuestos, cuando tú trabajas, por ejemplo, en una multinacional con una gran inversión publicitaria y por lo tanto una gran inversión en imagen, y que además se trabaja con una calidad X, ¿vale? Y tú desde el área de recursos humanos y desde un área de talent acquisition haces piezas low cost que ahí, en vez de verse como algo original y chulo, se puede ver como algo cutre y puedes perjudicar a la imagen de tu marca porque hay una disonancia, ¿vale? Y ahora me voy a ejemplos concretos. Hoy en día, para ser capaz de aportar un contenido de valor al candidato o a la candidata en el punto que sea del Talent Journey, realmente a nivel audiovisual, con un móvil y un micro conectable por Lighting por 14 euros en Amazon, puedes hacer cosas chulísimas, o con una GoPro. O sea, es decir, yo, por ejemplo, en Estoy de acuerdo. yo qué sé, yo cuando me voy de vacaciones en mi Instagram me llevo la GoPro del móvil, edito con un programa que estoy pagando una licencia de 40 y pico euros al año y que encima me incluye la cloud, los vídeos, y quedan bastante aceptables, ¿vale? Que dices, esto era impensable hace 10 años, que desde un teléfono pudieras hacer algo chulo. Entonces, si por ejemplo quieres hacer acciones de audio o de vídeo, que no todo es vídeo, ¿vale? O sea, hay acciones de mucho otro tipo, pero me voy al ejemplo del vídeo porque es fácil de entender. Con poco más que un teléfono o una GoPro, y mimando un poco el audio, utilizando algún micro que no sea el del propio teléfono, ya puedes hacer cosas muy chulas. Desde tengo que publicar una oferta y grabo con el teléfono a las personas de ese mismo equipo explicando qué es lo que les retiene dentro de la compañía y qué ponen en valor, lo que más les gusta de trabajar en esa compañía, invitando a todo el mundo a que se una a ese equipo, que oye, con el propio teléfono te enseño a todo el mundo que te está esperando. Eso, que es casi un formato de story de Instagram, lo puedes hacer, entre comillas, a coste casi cero, ¿vale? ¿Qué pasa? No tendría sentido que hicieras esto si tu imagen de marca se está invirtiendo muchísimo dinero en pulir una cierta estética y tú desde recursos humanos haces algo que pueda ser más cutre, ¿no? O en canales como podría ser un LinkedIn. No puede ser que una imagen, una compañía en un Instagram o en un Facebook o en un TikTok o en las redes que sea esté haciendo una inversión visual muy pulida, muy trabajada, y que tú llegues a LinkedIn y te dediques a subir fotos hechas con el teléfono que se ven cutres, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Ahora bien, para la gente que tiene un presupuesto limitado, que además yo creo que son
los casos donde mejor te lo vas a pasar, ¿vale? O sea, es decir, no hay nada más divertido que hacer acciones de employer branding con presupuesto limitado, porque cuando he tenido que trabajar con presupuestos bajos me lo he pasado mucho mejor. Y en el momento en el que tienes un presupuesto más alto, ya prácticamente te transformas en una persona que hace briefings, ¿no? Y te dedicas a hacer briefing a agencia y revisando, pero no estás ya tan dentro del día a día y por lo tanto, obviamente, el resultado final es mucho mejor, pero quizás te lo pasas peor. Les diría esto, que piensen de la gente que tienen dentro, es un topicazo lo que voy a decir, pero nos olvidamos muchas veces de las veces, de la gente que tienen dentro de la compañía, que son ejemplos a seguir para sus compañeros y compañeras, que es el talento similar al que queremos atraer de fuera, entender qué es lo que los ha atraído a tu compañía y qué es lo que los retiene aquí, y ser capaz de buscar los puntos de contacto con la marca, ya sea la oferta de empleo, ya sea esa presentación que haces en una universidad o en un foro de empleo, ya sea una vez pasas la oferta, en la entrevista con el hiring manager, me da igual, el punto en el que sea necesario, que refuercen y que consigan que esos valores entren ahí. Lo que hablábamos de Netflix, ¿no? De Freedom and Responsibility, repetición y la transparencia de Google, ¿no? Ser capaz de repetir y repetir. Con un presupuesto bajo no vas a ser capaz de llegar a hacer una campaña que vean 6 millones de personas, salvo que tengas mucha suerte y lo hayas hecho tan bien que metas un pedazo de viral porque has hecho una campaña muy original, pero tampoco te obsesiones con ello porque uno, es muy difícil y dos, tu objetivo nunca debe de ser aspirar a algo que es muy difícil. Tiene que ser los pequeños detalles que van a marcar la diferencia en el proceso de captación de talento. Es decir, a veces es mucho más importante meter un retoque en el texto de la oferta o un vídeo en el texto de la oferta o pulir el argumentario que tiene que dar el hiring manager al candidato que ser capaz de hacer un vídeo hiperviral como el que decíamos al principio de Heineken de The Candidate, que está genial, pero que eso es aspirar a las estrellas a veces, ¿no? Estoy de acuerdo en que muchas veces cuando hablamos de employer branding nos imaginamos las campañas que venimos comentando a lo largo de este podcast, pero muchas veces únicamente te tienes que centrar en los detalles y tal vez mejorar tu employer branding es mejorar tu propuesta de valor, mejorar tu oferta, hacer un vídeo testimonial, hacer cosas mucho más sencillas. Pues David, la verdad es que... Por ejemplo, dime, perdón. Por ejemplo, yo qué sé, estoy pensando, imagínate un podcast como el que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, si tú en vez de estar entrevistándome a mí, estuvieras, volviendo sobre el ejemplo que ponía antes, ¿no? El ejemplo de la startup, si estuvieras entrevistando al CEO de una startup donde te explicara, porque pensemos que el employer branding no son solo las condiciones y beneficios, el employer branding son muchas cosas, cuál es la posición de negocio de esa compañía, cuál es su posición dentro del mercado, si va a crecer, si es una apuesta, o sea, que hay términos de negocio que se valora mucho como candidatos. Al final, aunque valoramos mucho el trabajar en un sitio donde estemos a gusto y valoramos mucho los beneficios, al final también valoramos mucho la seguridad y las condiciones, y eso te lo da que la empresa pueda competir en el mercado, ¿no? Pues una entrevista en un podcast de este estilo con el CEO de la startup donde te está explicando el modelo de negocio, lo que están consiguiendo, cómo avanzan, cuál es su visión y demás. Y eso, colocado en tu oferta de empleo, puede mover a mucha gente a tomar la decisión. O eso haciéndolo llegar a tu audiencia objetivo. Entonces, tampoco pensemos solo en caer en los clichés de te voy a explicar por qué tienes que trabajar en mi compañía, porque tenemos muy buen trabajo en equipo y porque el clima es muy bueno. Y es como ya, y si no fuera así, no me lo ibas a contar, ¿vale? Entonces, pensemos en todo lo que puede valorar la audiencia. Sí. Hay que ser un poquito imaginativos y pensar en aquel contenido que a nosotros nos gustaría saber antes de tomar una decisión, pues seguramente sea el mismo contenido que quiere conocer el candidato. Yo, David, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Espero que os haya encantado. A mí la conversación me ha gustado muchísimo. El gusto ha sido mío, Jaime. Muchas gracias por invitarme aquí.